Monseñor Roberto Octavio González Nieves nació en 1950 en Estados Unidos, evidentemente producto de la migración de miles de puertorriqueños que tomaron la decisión de buscar nuevas oportunidades en el pasado siglo en Norteamérica. Aunque su vínculo con Puerto Rico estuvo marcado desde su niñez y los planes de Dios estaban claros, sería el tercer arzobispo de San Juan tras ser designada la diócesis como arquidiócesis en 1960. Fue el sucesor del cardenal Luis Aponte Martínez. Bueno, nací en la diáspora puertorriqueña en el año 50, como has dicho, en Elizabeth, New Jersey. A los 3 años mis padres regresaron a Puerto Rico y hice la escuela primaria básicamente aquí en San Juan, en Santa Mónica, y luego regresé a Estados Unidos en el 64 para entrar a un seminario menor de los franciscanos. Hermano mayor, ¿de cuántos hermanos? 9, pero nunca estuvimos vivos los 9 a la misma vez. Pero ciertamente ser el mayor conlleva como una cierta responsabilidad de cuidar, proteger a los demás. ¿Vivos al mismo tiempo por la diferencia de edades o porque Sí, fallecieron? Fallecieron. Uno murió cuando yo tenía 1 año, que fue el segundo. Y el segundo murió en un aborto natural. Y el tercero murió seminarista de la diócesis de Caguas. En un pasadía de los seminaristas, en una de las playas de Maunabo, pues había 3 seminaristas que se estaban ahogando. Él los pudo salvar, pero no pudo salvarse a sí mismo. Son los 3. Los 3 que se recuerdan, están ahí en la memoria de la familia. Sí, en el corazón siempre. Mamá y papá fueron a Estados Unidos, ¿por qué razón? ¿Situaciones económicas? Bueno, obviamente de Puerto Rico durante los años... 30 y 40, la Gran Depresión. Sí, pero antes, en los 20 ya había una emigración sustancial. Mi familia de adjuntas salieron de adjuntas precisamente para buscar una vida más estable. Sobre todo económicamente había mucha pobreza. Regresan a Puerto Rico porque la situación económica no mejoraba. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, mi papá pudo estudiar en la universidad. Y cuando se graduó de la universidad consiguió un trabajo relativamente bueno en la ciudad de Nueva York como vendedor de la compañía Simmons. Y luego lo pusieron al frente de la compañía Simmons en América Latina. Entonces, gracias a Dios, pudo mejorar su situación económica y luego lo enviaron a Puerto Rico. Y la gran oportunidad de regresar a la Isla del Encanto. Sí. ¿Usted decide ser religioso cuándo? ¿Toda la vida pensó en ser religioso o eso fue de la noche a la mañana? No, eso fue un proceso paulatino. Yo era miembro de la parroquia de Madre Cabrini, donde había sacerdotes franciscanos. Y yo recuerdo muy bien, en Santa Mónica, yo en el 5º grado, entré un día a la biblioteca con el deseo de leer algo. Y me topé con un librito que se llama Las Florecillas de San Francisco, que son leyendas, algunas muy biográficas y otras no, pero que fascinan sobre todo a un niño que va leyendo eso. Fue cuando yo comencé realmente a pensar en la posibilidad de una vocación religiosa. Mi deseo originalmente era ser hermano franciscano. Y por fin cuando entré al seminario en Nueva York, el director de vocaciones me dijo: "Ay, Roberto, tú no vas a ser hermano, tú vas a ser cura". Entonces ahí empecé yo a
pensar en esa posibilidad y fue creciendo en mí realmente el deseo de ser sacerdote. ¿Sus padres estaban de acuerdo? Siempre, 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 100%. Otros miembros de la familia no necesariamente. Mi abuelo paterno era masón y él realmente no coincidía, ¿no?, con la fe católica, aunque él siempre me trató muy bien y yo lo iba a ver a juntas una vez al mes, iba en carro público solito desde San Juan y me pasaba el fin de semana con él. Y así hubo algunos miembros de la familia que no entendían, no estaban de acuerdo, pero siempre había armonía y mucho amor entre nosotros. Lo importante, papá y mamá entonces estaban de acuerdo, ¿y sus hermanos? También. También. Sí, sí. La vida religiosa no es fácil, porque se ve que se separa muchas veces del núcleo familiar, el entorno. Muchos religiosos pues son movidos de sus lugares, de sus pueblos, y la vida dentro de la iglesia a veces se complica un poco por estar atendiendo asuntos del prójimo. ¿Cómo usted pasó esos primeros años de preparación? ¿Lejos de mamá, lejos de papá, lejos de hermanos? Sí, sí. Mis abuelos maternos vivían en Nueva Jersey, vivían cerca del seminario, me visitaban todos los meses, llevaban comida, arroz con habichuela, comida puertorriqueña. Y en ese sentido se me hizo quizás más llevadero. Y entre los seminaristas nos llevábamos muy bien, era una hermandad. Se convirtió en una nueva familia. Se convirtió en una nueva familia. Sí, sí. ¿Cuándo hizo el primer voto de decir, esto es lo que yo quiero para toda mi vida? ¿Cuándo fue que usted decidió finalmente? Bueno, cuando entré al noviciado, en el 72. Estamos hablando de 21, 22 años. Yo tendría 21 años, en 72, 22 años. Sí. 22 años. Y ahí fue que usted decidió que iba a ser religioso, iba a ser sacerdote. Pues sí, ya yo lo había más o menos decidido, pero fue el primer momento cuando entré formalmente a la orden franciscana. ¿Se ha hecho fácil? ¿Ser sacerdote es fácil o no? A veces sí y a veces no. La idea inicial era ser parte de la comunidad de hermanos franciscanos, pero el camino se dirigió más allá. Su familia lo apoyó y el voto al sacerdocio se hizo realidad en 1977. A regreso de la pausa, Monseñor Roberto Octavio González Nieves nos explica la vida religiosa. De regreso en Entrevista a Fondo, Monseñor Roberto Octavio González Nieves nos explica lo fácil y lo complicado de la vida religiosa y nos confirma que, como todos, sintió algunas incertidumbres, algo así como una pequeña crisis de fe. Es muy gratificante servir y acompañar al ser humano en momentos de dificultad. Pero también la vida te presenta situaciones que se convierten también en crisis personales. Y en ese sentido, el reto del sacerdocio, de la vida religiosa, es uno llegar a una paz profunda consigo mismo y aceptar el camino, sobre todo del celibato, de tal manera que uno se sienta en paz con uno mismo y esa paz da una alegría. ¿Tuvo miedo cuando ya tocó el día de la ordenación como sacerdote, de que si había tomado bien la decisión, de que estaba seguro de que eso era lo que quería para toda su vida? Ya para ese momento yo estaba decidido. No había dudas. Bueno,
no puedo decir que no había dudas, pero tampoco había dudas así mayores, algunas incertidumbres. Pero yo, para cuando me gradué de la universidad, en el año 72, sí pasé por una crisis de fe en ese sentido. Y pude hacer un viaje a Asís. Y estuve 2 semanas en Asís. Y en Asís, durante esas 2 semanas, pues yo me confronté a mí mismo y el Señor me dio la gracia de superar esa crisis de fe. ¿Crisis de fe por lo que estudió o crisis de fe porque es algo normal para el religioso que se encuentre con esa etapa? Yo creo que es algo normal para el creyente, sea religioso o no lo sea, porque es parte del camino de la vida. Quizás tú habrás tenido algún momento de dudas en tu camino, pues es normal, me parece. Hay algunas personas muy dichosas que no pasan por ese tipo de incertidumbre, de duda, pero la mayoría de los seres humanos creo que sí hay momentos que nos interpelamos y nos preguntamos si hemos tomado el camino correcto. Ya luego de la ordenación como sacerdote, ¿tuvo a cargo una parroquia en Estados Unidos o acá en Puerto Rico? Y yo solo fui párroco una vez, en la parroquia de la Santísima Cruz y en el Bronx, en el Southeast Bronx. Fui nombrado párroco en el 85, pero yo había pasado ya 6, 7 años en una parroquia en el sur del Bronx, la parroquia donde Madre Teresa de Calcuta había establecido su primer convento en Estados Unidos, donde tuve la dicha de conocerla a ella y a sus religiosas. Pero mientras que estaba estudiando en la Universidad de Fordham, pues trabajaba en esa parroquia, que fue para mí realmente como una luna de miel. Pasé mis primeros años de sacerdote en esa parroquia, muy felices, muy felices. ¿Mucho puertorriqueño en el Bronx en esa época? En esa época sí, en esa época había muchos puertorriqueños que habían emigrado, ¿verdad?, pobremente. Y curiosamente la mayoría de los boricuas en el sur del Bronx en aquella época habían emigrado como trabajadores agrícolas, pero que ya en un momento cesó el trabajo en muchas de las fincas y pasaron a Nueva York y al sur del Bronx. Y en la parroquia donde yo estuve había muchos hombres que habían trabajado en las fincas, en el sur de New Jersey, en la Florida o en el norte de Nueva York. ¿Había diferencia para las misas dirigidas a los latinos versus las misas dirigidas a los norteamericanos? Sí, cómo no. También habrá que ver que los norteamericanos eran de una diversidad étnica, había italianos, alemanes, polacos, irlandeses, etc. Pero todos esos grupos de Europa, cuando emigraron con sacerdotes de sus tierras. Pero la primera emigración de católicos que llegó a Estados Unidos sin sus curas fueron los puertorriqueños. Y eso creó una cierta situación que impidió que la presencia de nuestra gente se sintiera realmente en los templos. Y por eso durante muchos años los boricuas no tenían acceso a los templos como tal, sino a los sótanos en las iglesias. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué se les veía como menos a los latinos versus al americano? Yo creo que fue un reflejo del rechazo que se dio de nuestra gente. Nuestra gente sufrió mucho durante
durante esos primeros años de la diáspora. La diáspora masiva realmente comenzó en los años 40, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los primeros hispanos que llegaron a Nueva York a principios de los 1900 eran básicamente españoles, que también estaban huyendo de España por la situación sociocultural, civil, etc. Y vinieron algunos curas españoles, pero muy pocos. Nuestra gente llegó con las manos vacías a Estados Unidos, y no solo sin dinero, sino sin la formación académica. Muy pocos hablaban inglés, conseguían los trabajos menos remunerados, y el ambiente social era de mucha discriminación. Ahora, los otros grupos étnicos católicos también pasaron por etapas de discriminación. En un momento los irlandeses fueron muy rechazados en Estados Unidos. Pero debido a la educación y a su dominio del inglés, pues pudieron... Fue más fácil para ellos. Mucho más fácil. La discriminación que enfrentaron los boricuas en Nueva York se reflejaba en el quehacer diario. Y por supuesto, la iglesia servía de un bálsamo y los cambios eran meritorios. Las misas en los sótanos quedarían en el pasado y su ingreso a los templos encabezaban la reforma. A regreso de la pausa, Monseñor Roberto Octavio González Nieves nos relata los cambios que encabezaron los latinos en el noreste de Estados Unidos. De regreso en Entrevista a Fondo, Monseñor Roberto Octavio González Nieves afirmó que los latinos del sur de Estados Unidos enfrentaban una situación distinta a la que observó en el noreste. Al mismo tiempo, la alegría de los franciscanos fue muy contagiosa en su vida y nos revela la llamada de parte de la Santa Sede para nombrarlo obispo auxiliar en Boston. ¿Cuándo comenzó a cambiar ese panorama? ¿Cuándo se le dio la atención necesaria a los latinos? Yo creo que más o menos en los 80. Bastante tarde. Yo estoy hablando más bien del nordeste. Sí. Y hasta el Midwest, Chicago. Pero si vamos a hablar del sur, si vamos a hablar de Texas, Texas era México antes. Entonces cuando Texas pasa a ser Estado de la nación. Entonces ya la población mayoritaria era mexicoamericana y las iglesias ya tenían una cierta atención pastoral adecuada para los mexicoamericanos. No siempre, pero el ambiente acogía mejor a los hispanos en el sur y en el suroeste y el oeste. Las misiones, por ejemplo, que fundó San Junípero Serra. Todo eso fue fundado por los hispanos. Me habló que le llamaba la atención ser hermano franciscano. Además de esa persona que le comentó que usted iba a ser sacerdote en vez de hermano, ¿qué le atraía de los hermanos franciscanos? Bueno, me atraía la sencillez, la solidaridad con los pobres, una vida en común y una alegría que se percibía. Yo me acuerdo de niño cuando se construyó la primera iglesia de Madre Cabrini. Los frailes trabajaron en la construcción. Los vi echando cemento, pintando,
Es decir, ese tipo de vida me atrajo. Había hermanos entonces y sacerdotes. Pero yo pensé que era como que demasiado yo aspirar al sacerdocio. Pero llegó el momento en que sí. ¿Cuándo recibió la llamada que la iglesia quería de usted, más que un sacerdote, quería a un obispo? ¿Cómo se dio eso? ¿En qué escenario? ¿Qué usted estaba haciendo? Bueno, fue una llamada telefónica. En julio del 88 me llamó el secretario del nuncio de Estados Unidos, yo estaba en el Bronx, y me dijo que el Papa me había nombrado obispo auxiliar de Boston. Y yo pensé como que estas cosas no suceden así, que me llamen por teléfono y... Dudó de que fuese una comunicación real. Sí, tuve mis dudas, sí, sí. Entonces él me dijo, llame al arzobispo de Boston y dígale que usted es su nuevo obispo auxiliar. Y yo pensé, yo no me atrevo a llamarlo y decirle tal cosa. Entonces yo le dije al secretario de nuncio, no, yo no voy a llamar al cardenal Law para decirle que yo soy su nuevo obispo auxiliar. Y me dijo, pues yo lo voy a llamar. Entonces al ratito me devolvió la llamada el secretario y me dijo, el cardenal lo va a llamar al mediodía, ahora mismo él está en un entierro. Y yo pensé, no estoy seguro si me están jalando la pierna, pero realmente después del mediodía llamó el cardenal. Y tenía su número, sabía que era una llamada verdadera, no era una llamada... Llamó a la parroquia, donde yo era párroco. Sí, porque los celulares en el 88 creo que no existían todavía. No existían. Entonces él llamó a la oficina de la parroquia y la secretaria me dijo, ahí hay un señor, dice que es el cardenal Lodi. Entonces conversé y me di cuenta de que era... Pues yo había hecho un estudio sociológico, demográfico de los hispanos en la arquidiócesis de Boston. ¿Como parte de la maestría? No, ya yo había hecho el doctorado. Y había hecho un estudio anterior de la comunidad hispana en la arquidiócesis de Washington. Entonces fue el arzobispo de Washington que le habló al cardenal Law de Boston del trabajo y él quiso que se hiciera otro en Boston. Y pues y así fue como sucedió el nombramiento. Y luego de esa llamada del cardenal ya era oficial, ya no le dio la opción de decidir si acepto o no acepto. Bueno, cuando me llamó el secretario del nuncio, él me dijo, ¿usted acepta o declina? Que yo pensé, estas cosas no pueden suceder así. Pero él insistió y yo dije, pues acepto. Entonces cuando me llamó el cardenal, yo le dije, eminencia, yo le dije que sí, pero yo quiero reconsiderar. Y me dijo, no, yo no quiero escuchar eso. Entonces él me dijo, ve, habla con tu director espiritual y yo te llamaré esta noche a las 10 de la noche y tú me dirás si aceptas finalmente lo que te ha dicho tu director espiritual. Al intentar de cambiar de opinión sobre el nombramiento por parte del Papa, la figura de su director espiritual lo ayudaría a tomar una decisión final. Al regreso de la pausa, González Nieves nos cuenta sobre ese encuentro. Esa decisión cambia parte de los planes que tenía para su retiro. De regreso en Entrevista a Fondo, Monseñor Roberto Octavio González Nieves admite los retos al dejar Nueva York para mudarse a Boston, para más tarde cambiar radicalmente. Sería enviado a Texas en el 1995, aunque se trataba del proceso de preparación, porque terminaría en Puerto Rico y no para retirarse. Entonces yo llamé al director espiritual, le dije, esto ha pasado. Y yo le dije, tú lo sabes todo, ¿debo de aceptar o declinar?
Y él me dijo, no, acepta. Y fue el momento cuando yo entonces asentí y acepté. Cuando llega a la diócesis, ¿cómo encuentra? Porque una cosa es ser sacerdote en una parroquia y otra cosa en la parte administrativa como obispo. Bueno, yo estaba en Nueva York y no conocía a nadie en Boston. Entonces cuando voy allá fue a comenzar desde cero. No estamos hablando de un cambio de ciudad, estamos hablando de un cambio de estado completamente. Bueno, y fue más retante cuando el Papa me nombró obispo coadjutor y después obispo de Corpus Christi en Texas. Pues llegar a Texas fue llegar como a otro planeta. ¿Por qué? Texas es tan diferente y el sur de Texas es mucho más distinto. Entonces Corpus está en el sur, en la frontera con México. Y es toda otra situación. Ranchos, un estilo de vida distinto. ¿Fue chocante? Los mexicanos del sur de Texas dicen una frase que yo nunca había escuchado: nosotros somos una raza conquistada, porque fueron invadidos, ¿no?, por Estados Unidos. Entonces, fue una experiencia muy distinta, pero aprendí mucho y también disfruté. En los dos escenarios, ¿le gustó mejor Boston o no le gustó tanto Texas? Yo no suelo hacer comparaciones, entonces meto la pata si empiezo a comparar la gente. Por ejemplo, cuando uno ve una parroquia en una visita pastoral, con frecuencia pregunta, ¿y cómo nos comparamos con otras parroquias? Sí. Y yo, gracias a Dios, desde el principio, desde la primera vez que me preguntaron eso, yo he dicho, es que no se pueden comparar. Son escenarios totalmente distintos. Así como cada familia es diferente, cada parroquia es diferente. Cuando recibió la llamada que ya iba a dejar Estados Unidos y Dios tenía otro plan para usted, Puerto Rico, ¿ya ahí lo asumió que era una broma o ya usted eso era lo que estaba pidiendo? Bueno, fue lo que pidió el Santo Padre de este servidor. Me llamó el nuncio de Estados Unidos, el arzobispo, después cardenal Cachavilán, o sea, lo conocía. Entonces él me llamó, creo que fue un 5 de diciembre del 87, varios meses antes de que se anunciara, y me lo comunicó. Obviamente mi deseo era retirarme en Puerto Rico, yo no pensé que iba a ser obispo en Puerto Rico. Y francamente me dio mucha alegría. Pensé regresar a Puerto Rico, donde están mis padres. Yo llevaba ya 35 años consecutivos en Estados Unidos. Pero regresar a Puerto Rico y estar con mi familia y estar en Puerto Rico, yo sentí mucha alegría. ¿Usted pensaba retirarse en Puerto Rico como sacerdote y ya? Bueno, cuando me retirara de obispo en Estados Unidos. No lo visualizaba demasiado, pero la idea era regresar a Puerto Rico cuando me jubilara. Y estamos hablando de 1999. Sí. 98 al final, que era diciembre, recibe la llamada, 1999. Sí. Se convierte en el nuevo arzobispo de San Juan. Este cambio entre obispo auxiliar, obispo y arzobispo, ¿hay algún elemento que haya diferencia? ¿O estamos hablando de una preparación? Más allá de la explicación de arzobispo, es porque es del arzobispado. Bueno, primero, de obispo auxiliar uno no tiene la responsabilidad administrativa en una diócesis.
mientras que el obispo sí adquiere ese peso. Y de obispo a arzobispo es más bien estar al frente de una diócesis que es la madre de un lugar. San Juan es la diócesis primera, es la madre de las otras diócesis de Puerto Rico, y por eso es que se le dice arquidiócesis, y es un arzobispo. ¿Fue fácil llegar para reemplazar en cierta manera, no sé si es la palabra que podamos utilizar, al cardenal Luis Aponte Martínez? Ya entró en su jubilación, en su edad de retiro, entraba una figura mucho más joven que el cardenal. Yo conocí al cardenal desde hacía varios años y tenía una relación muy cordial con él y hasta fraternal. Él llevaba 35 años de arzobispo, o sea que su presencia estaba en todos los lugares. Cuando yo comencé en el 99, yo pensé, llego a una diócesis que va a estar cumpliendo 500 años. Quiero conocerla mejor. Y decidí estudiarla, decidí no hacer cambios significativos durante mis primeros 3 años. Decidí más bien ubicarme en el contexto de la vida pública, una voz del Evangelio en la vida pública de Puerto Rico. Después del PAC, en el año 60, pues el episcopado puertorriqueño pasó por una cierta crisis. Y por esa razón, pues había que optar por una presencia un poco más, diríamos, discreta. Y yo pensé, pues ya han pasado 40 años y quiero que la voz del arzobispo pues tenga un tono de doctrina social, justicia social. Y fue lo que yo quise trabajar durante mis primeros años. En 3 ocasiones ha presidido la conferencia episcopal, 3 ocasiones importantes porque es el componente que reúne a todos los obispos. ¿Hay algo que se destaca en su presidencia en esos 3 momentos que quisiera recordar como parte de un legado? Pues yo no quisiera pensar en mi legado, sino que otros hablen del legado, sino más bien yo tratar de llevar a cabo la misión según la visión que he podido lograr confiando en el Espíritu Santo. Pero fundamentalmente esos años que estuve en la presidencia de la conferencia episcopal, mi meta principal era lograr más fraternidad entre los obispos, más unidad entre los obispos, para que pudiéramos actuar con más comunión afectiva y efectiva. La voz del Evangelio que buscaba proyectar requería encabezar la doctrina social e intentar fraternidad entre todos los obispos en Puerto Rico. A regreso de la pausa, el arzobispo de San Juan reconoce los temas que la Iglesia Católica mantiene como su norte e incluye otros a nivel local. De regreso en Entrevista a Fondo, Monseñor Roberto Octavio González Nieves reconoció que la Iglesia Católica vive un nuevo momento, enfrenta de frente diversos temas que afectan a la sociedad por el cambio de época. La Iglesia Católica en el mundo enfrenta unos tópicos que se repiten pues, prácticamente en todos los lugares. Uno de ellos, la pobreza y cómo maneja ese brazo de la Iglesia de caridad a través de Cáritas.
la baja población, parroquias con menos feligreses. Vemos también que la situación de pocos religiosos que les interesa entrar en esta vida, como también la figura de la mujer dentro de la iglesia, si es posible o no que tengan mayor participación, y a su vez la comunión entre los sacerdotes y los obispos a través de las posturas que ha tomado la iglesia y el Papa Francisco. Bueno, son muchas preguntas en una, pero ciertamente es un nuevo momento en la historia de la iglesia. En Aparecida, los obispos que estuvieron, y yo tuve el gran privilegio de estar en Aparecida con el obispo Rubén, fuimos los dos representando a los obispos de Puerto Rico, pero se habló de que estamos en un momento de cambio de época, no una época de cambios. Y en ese sentido es un momento revolucionario para la iglesia. Y el tema de la mujer, muy importante, el tema de la justicia social, se está trabajando mucho, como anteriormente no se había, y así varios temas, el tema ecológico, es decir, son temas que ahora se están impulsando, que con la visión que tenemos actualmente le está dando más vida, más entusiasmo, más presencia de la iglesia. En la sociedad también ha habido heridas, ha habido la terrible herida de los abusos sexuales, por ejemplo, y hay que trabajar todavía en sanar esas heridas. Gracias a Dios aquí el impacto no ha sido tan fuerte como en otros países, pero ciertamente estamos en un nuevo momento, una nueva época. ¿Ha sido claro el Papa Francisco sobre las reformas que debe llevar la Iglesia? El Papa Francisco le ha dado nueva vida al Concilio Vaticano II y las reformas que pidió el Concilio Vaticano II. No son reformas que salen de su fantasía o de su ilusión, sus ideas, son reformas que brotan de los documentos del Concilio Vaticano II que se llevó a cabo durante la década de los 60. Cuando yo entré al seminario, todavía el concilio no había comenzado, pero con el tiempo se dio el concilio, comenzaron las reformas litúrgicas, comenzaron las distintas reformas, el ecumenismo, las relaciones con los hermanos judíos, todo ese nuevo impulso se dio a través del Concilio Vaticano II. El tema de la mujer, que todavía está arrancando, pero vemos lo importante que es y la esperanza que le ha dado a muchas mujeres. Aunque la figura de la mujer siempre ha sido extremadamente importante en la iglesia, porque son las que llevan a sus hijos, a sus nietos, los domingos a la parroquia, son los que están pendientes que sus hijos vayan al catecismo, que aprendan, son los que le enseñan el rosario a sus niños y a sus nietos, pero que de cierta manera el Papa Francisco ha querido reafirmar que su figura puede ser un poco más activa. Y está siendo más activa. Por ejemplo, la participación de la mujer en el sínodo, ahora en Roma, el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece que haya mujeres activas? Excelente. Y ahora en los sínodos las mujeres participan con voz y voto, antes no. Yo he estado en 4 sínodos romanos, donde había
representación de religiosas, que yo me acuerdo, no de laicas, como observadoras. Pero ahora en los sínodos romanos participan con voz y voto. Me parece que eso es muy importante, porque nos complementamos. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre, y hay un cierto genio femenino que es indispensable para el presente y el futuro de la Iglesia. ¿Hace falta más mujeres religiosas y laicas en la Iglesia Católica en Puerto Rico? ¿Cómo no? Y faltan más hombres también. 25 años al frente del Arzobispado de San Juan, ¿qué queda por hacer? Queda muchísimo, pero mi sucesor tendrá esa tarea de realizar mejor de lo que yo he podido hacer. ¿Dejará una lista de cosas por hacer o cosas que se iniciaron pero que no han concluido? Pues cuando llegue el momento sí, les dejaré una listita. El cardenal me dejó una listita también. De esa lista que le dejó el cardenal, ¿se Pues pudo completar toda la lista? No, yo creo que esa lista se fue con María, porque con el huracán María se llevó María a mi oficina. Y los papeles estaban todos regados, otros papeles se fueron a ajuste. Entonces, yo creo que entre esos papeles estaba el papel amarillo Ese listado. que me había dejado el cardenal. Usted ha tomado decisiones muy difíciles dentro de la iglesia. ¿Se arrepiente de alguna? Algo que si le diéramos para atrás al tiempo hubiese hecho de otra manera. Fíjate, no me arrepiento, pero conociendo lo que sé ahora, que no sabía antes, hubiera tratado de hacer algunas cosas diferentes, pero yo creo que todas fueron necesarias y que no las tomé yo solo, sino consulté. En el momento histórico no había otra salida, había que tomar decisiones. Había que tomar decisiones, sí, sí. Entre las cosas que quedan por hacer, hay una que todavía quisiera lograr terminar, que se convierta en una realidad antes que usted decida retirarse, porque también en este escenario se acerca la edad en la que el obispo de San Juan presentará su renuncia por el concepto edad. Eso no significa que el Papa Francisco vaya a aceptarla, pero es el protocolo, ¿verdad? La aceptará en su momento. Pues es importante, la vida de la iglesia continúa y ninguno de nosotros somos indispensables. Jesús nos da una misión por un tiempo y luego esa misión tú la pasas. Pero si algo es casi imposible que me gustaría ver es la construcción del santuario en honor a Nuestra Señora de la Providencia. Y yo pienso que había que hacer dos cosas. Primero, fortalecer la devoción, porque sin una devoción fuerte, masiva a la Virgen de la Providencia, va a ser imposible lograr la construcción. Y segundo, la parte económica. Y por esa razón yo establecí servicios funerarios católicos, para que los ingresos de servicios funerarios fueran una fuente fuerte económica para la construcción del centro, del santuario. Y gracias a Dios que el servicio funerario católico va creciendo. Todavía no tiene la capacidad económica para la construcción. Pero ¿cuánto costó el Choliseo? Sí. ¿Costó cuánto? 60 millones, algo así. Pues el nuevo santuario costará, hay un estimado de unos 40 millones. Pero si vamos a comparar esa cifra con cifras de obras que se están realizando hoy en día, el centro de convenciones, etcétera, no es un proyecto tan y tan caro. Pero si va a ser un proyecto que tenga estabilidad y que pueda durar los años, pues entonces costará sus millones. Falta mucho dinero por
recoger para lograrlo? Bueno, ya hemos gastado varios millones, es decir, esa cruz monumental costó unos millones. La pavimentación de la entrada ha costado millones. Entonces, es un gran esfuerzo. En la antigüedad o en el medioevo o hasta hace poco, construir un gran templo tardaba quizás 20, 30, 50, 100 años. Pues no estamos fuera de ese, de ese rango. De ese panorama, pero con tal que se construya en algún momento y que sirva para fortificar la fe y la unidad, la mariología de nuestro pueblo, habré aportado mi granito, así como el cardenal aportó su granito también. ¿Estaremos listos finalmente para una visita de un sumo pontífice aquí en Puerto Rico? De inmediato, no. Hace varios años, en una reunión de los presidentes de las conferencias episcopales de Haití, Santo Domingo y Puerto Rico, todavía yo estaba en la presidencia y nos reunimos con el Papa Francisco. Y hemos pedido que visite las 3 islas, ya que había estado en Cuba. Y dijo que quería hacerlo, pero que de momento no le era posible. Entonces, ahora el Papa está un poco limitado para viajar. Sí. Y francamente, en su situación de salud me da pena pedirle que haga un viaje a Puerto Rico. Quizás si goza de salud en el futuro y visite alguna parte de América, se pudiera pedirle que visite a Puerto Rico, pero obviamente no en un año electoral. Eso ni aquí ni en ningún país va el Papa durante años electorales. ¿Y de una Jornada Mundial de la Juventud? Aquí no hay espacio para la jornada. Nos podemos dividir entre el Caribe. Van más jóvenes a la jornada que habitantes en Puerto Rico. Entonces, somos muy pequeños. No habría un espacio. Gracias por estar con nosotros en este pequeño recuento que hacemos de su vida y su trayectoria, un poco más profunda en el análisis personal, pero que reflexionamos también sobre lo que queda en el tintero. Bueno, gracias Cordero, ánimo. Tienes un nombre, un apellido, mejor dicho, muy importante para la iglesia. Y obviamente el primer nombre también, José Cordero. Gracias, arzobispo. El pasado 8 de mayo de 2024 cumplió 25 años como arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Al igual que hizo el cardenal Luis Aponte Martínez, dejará su lista de temas para dar seguimiento. Espera que se logre la construcción del santuario en la capital y tal vez en el futuro logremos una visita papal, aunque aún la historia continúa escribiéndose.